Como habéis podido ver en el programa, este año tenemos 2 ciclos que hacen referencia al feminismo. Uno sobre la historia del movimiento feminista, que es este que empieza hoy, y otro sobre pensadoras mujeres, que creo que está en el foro. Vale. Nos parecía interesante hacer este ciclo de la historia del movimiento, pues bueno, coincidiendo un poco con todo el auge en estos últimos años del movimiento feminista, especialmente este año, pues nos parecía muy interesante un poco retomar y conocer los principales debates que se han dado en el movimiento a lo largo de la historia, los hitos, los grupos, porque consideramos que así también, pues bueno, conocemos mejor el movimiento, sabemos que hay algunos debates que surgen y resurgen cada X tiempo y pues nos parecía interesante retomarlo este año. Hoy vamos a tener a Begoña Zabala, mañana contamos con Chinchi Arruza, que va a hacer también como un recorrido sobre los diferentes debates dentro del movimiento feminista, relacionándolo un poco con un libro que ella ha escrito ahora y que vamos a editar en Silone este otoño, así que lo tendréis próximamente en vuestros territorios y en las librerías. Y el último día vamos a tener el ciclo, lo va a dar Lorena Garrón, que es sobre revolucionarias en la historia, ¿vale? Y sin más, pues bueno, le doy la voz a Begoña, que va a hablar sobre la historia del movimiento feminista en la transición. Begoña Zabala es una activista feminista que ha participado en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, era militante de la LKI y ¿en qué otro grupo me había dicho? Y en la Coordinadora Feminista también de Navarra. Y pues nada, es militante desde la transición del movimiento feminista, entonces nos va a contar muy bien pues toda aquella época. Y nada, le doy la palabra. Vale, arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, esto de hablar por el micrófono con las que estamos deben de ser exigencias del guión. Esperemos que no nos exijan más cosas. Parece que quieren grabar y entonces hablamos por el micrófono. Luego, cuando intervengáis, también pasaremos el micrófono para que se recoja y demás. Entonces, yo de lo que iba a hablar era del feminismo en la transición. Estoy muy influenciada, bueno, pues porque yo he estado militando en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y en la Coordinadora Feminista de Navarra, que ahora vivo en Iruña desde hace mucho tiempo, y entonces, sobre todo, en lo que estamos discutiendo, en lo que estamos debatiendo, en alguna cosa que he escrito y así, yo hago sobre todo el feminismo en Euskal Herria y en Nafarroa, que ya es bastante complicado, ¿no? Entonces, no voy a pretender hablar de todo el feminismo de todo el Estado español, porque tiene muchas connotaciones en otros sitios, ¿no?, que son diferentes. Es decir, hay cosas que podemos decir, las jornadas de Granada del 79, que fueron estatales, el 75, hay cosas que pues sucedieron a nivel estatal y todo el movimiento se coordinó y se está coordinando en un momento mucha parte a nivel estatal, pero luego las singularidades, por llamarlo de alguna forma, o las especificidades de los movimientos, bueno, tienen mucho que ver por los sitios en los que estamos. De repente a veces cuentas una cosa y una de cualquier parte que no tiene nada que ver ni con Euskal Herria, ni con que sea nacionalidad oprimida, ni cosas de esas, dice, anda, en mi pueblo pasaba lo mismo. Y sin embargo otra gente en Cataluña pues no tiene nada que ver con lo tuyo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque nosotras, que muchas veces las que somos de provincias o de la periferia, como nos llaman, a veces nos sentimos como que no se nos reflejan en las historias demasiado estatales, ¿no?, que hace referencia mucho a Madrid, a lo más central, a lo más centralizado y a lo más estatal, pues no queremos hacer una lectura que aparezca como para todo el mundo. O sea, las asambleas de Euskal Herria, que es de lo que yo normalmente hablo y de lo que decimos, fueron una historia y siguen siendo muy peculiar. O sea, que es muy esto. Voy a hablar como hasta las 6, como 3/4 de hora, un poquito menos, para que luego haya como debate, que tenemos a las 7 menos cuarto intervenciones. Y entonces Andrea nos moderará un poco. En primer lugar, como previo, quería decir que los comentarios que hacemos ahora sobre el movimiento feminista y en la transición y en esa época, yo, por la lectura que hago, pues sobre todo me baso, bueno, en lo que yo viví, en lo que yo conozco y en los textos que emanan del propio movimiento feminista del que hablo.
más que en los textos académicos o historiográficos que funcionan por el sector, que muchos recogen muchas historias, pero se basan muchas veces mucho en los papeles en los que hay escrito, de forma que hay una organización, por ejemplo, que ha escrito mucho y tiene un montón de tesis, un montón de planteamientos, y eso en una historiografía aparece abultadísimo. Y hay otra organización, que muchas veces eran nuestros pequeños grupos, que hemos escrito menos y no aparece nada. De forma que de repente lees y te ponen un grupo en tu pueblo que ni lo conoces y resulta que había presentado la gran ponencia en un sitio y aparece, ¿no? Sin que realmente tenga mayor virtualidad. Es decir, que con el tiempo, con la distancia y con la experiencia, pues se trata de hacer, bueno, una mezcla de todo, porque tú has estado allí, porque luego has leído cosas, porque el tiempo ha pasado y ahora haces una lectura. Cuando el tiempo pasa y van sucediendo cosas, ¿no? Entonces haces una lectura. Nadie estamos exentas de esto. Si a eso le unimos pues esta última corriente historiográfica de introducir las emociones, introducir los sentimientos en la historia, pues ya no os quiero ni contar el nivel de particularidad que a veces llega a tener esto. Dentro de eso yo voy a tratar de dar un poco de rasgos bueno, que están como escritos, generales, de lo que yo creo que podemos ir diciendo. Y luego también hay que evitar una tentación, que es que muchas de las cosas que podemos ver ahora que se están pasando tienen bastante reflejo, son ahora reflejo de lo que pasó allí. El debate de doble militancia sigue estando todo el tiempo como presente, pero no es el mismo. El debate de la maternidad sigue estando todo el tiempo presente, pero no es la misma situación. Entonces, aunque los debates siguen estando ahí, muchas veces dices, hostia, esto ya lo hemos debatido, ya lo hemos discutido, la composición social, la situación política, las mismas protagonistas que somos, ya todas somos distintas y hay otra gente y es una situación muy, muy diferente. A eso, el feminismo de la transición tiene una impronta muy grande, que no existe ahora igual tanto y esperemos que exista dentro de poco, que es que estábamos en una encrucijada muy fuerte en la sociedad. Estábamos saliendo de la dictadura y sabíamos que salíamos, eso era inexorable, no solo porque se había muerto el dictador, sino porque todo el mundo ya estaba por hacer algo que no fuese la dictadura, que sea, aunque sea para homologarse al nivel europeo. Entonces la situación era muy importante, muy fuerte, muy borroca, muy de lucha, incluso para alguna gente muy de prerrevolución, ¿no? Muy de aquí se está poniendo todo en cuestión. Y los movimientos, muchísimos movimientos, éramos reflejo de eso. El movimiento obrero estaba organizado de aquella forma. Entonces, eso se nota no tanto en lo que hicimos, que fue cosas, pero sí en cómo luchamos y sobre todo en la verborrea. Nosotras nos llamábamos revolucionarias, como ahora sí seguramente hacemos una charla que la hará Lorena sobre revolucionarias, no sé quién tiene el adjetivo o quién se lo pone a sí misma, pero nosotras éramos revolucionarias. Quiero decir que incluso la misma terminología y verborrea que utilizábamos era una verborrea, una literatura que tenía que ver con aquí se va a producir algo gordo y nosotros estamos ahí, ¿no? Yo creo que esto es importante para situar un poco las cosas, porque ahora tú vas a una asamblea del 8 de marzo con lo contestatarias, alternativas, que son y rupturistas, y dices que eres revolucionaria, igual te miran con una cara como diciendo, bueno, esta trasnochadilla, ¿de dónde viene?, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante un poco para leer los contextos, o sea que nos movemos con todo eso, ¿no? Y luego, en el Estado, o sea, así como decimos que la situación de todo el movimiento feminista, que ahora decimos movimientos feministas, entonces, ¿no?, todo el tiempo estamos hablando en plural para dar fe de que hay muchos movimientos feministas, muchas, no corrientes ideológicas que entonces ya había, sino muchos movimientos, pues había una diversidad bastante importante. Entonces, de eso, de toda la diversidad del movimiento feminista o de los movimientos feministas, yo elijo uno, que es en el que yo estaba, que no es ni MDM, ni ADM, ni los movimientos que estaban vinculados a los partidos políticos o creados por estos partidos políticos, que eran fundamentalmente el Partido Comunista, que era fundamentalmente la ORT y el PT, que crearon sus propias organizaciones, en tanto que organizaciones
En tanto que algunas de ellas participaban en nuestras asambleas, las incorporamos, pero como personas, no como grupos, ¿no? Una de las características de las asambleas era que ahí íbamos solo chicas que podíamos pertenecer a sitios. En ese sentido, cuando hablamos de que habréis oído, ¿no? Y todo el tiempo lo estamos acuñando, un nuevo feminismo irrumpe en el escenario político, se constituye en sujeto o pelea por constituirse en sujeto, se pone en el espacio de la disputa, de la ruptura y de la transición como sujeto y cuestiona de arriba abajo todo el sistema, estamos hablando de esto. Esto no quiere decir, y además a veces Dolores Juliano nos lo recuerda, mujer a la que admiramos mucho y siempre estamos aprendiendo de ella, no quiere decir que millones o miles de mujeres que estaban organizadas en ADM, en MDM, en las mujeres amas de casa que peleaban contra el índice de coste de vida, la carestía, la cesta de la compra, toda aquella organización de mujeres, de centros de cultura popular, de centros alternativos que había de educación, de un montón de organizaciones de mujeres que incluso empezaron antes, en la década de los 60, empezó a haber, al amparo de la Ley de Asociaciones del 64, incluso legalmente empezó a haber este tipo de grupos, hacían a su modo luchas de las mujeres y luchas de las feministas y son súper importantes. Y entonces en un momento es el tema de la carestía de vida, en otro momento es el colegio, la escuela pública, la escuela laica, un montón de reivindicaciones que como mujeres las sentían, más vinculadas muchas veces a la familia, más vinculadas a la clase obrera, más vinculadas a lo que sea, pero no es de este movimiento en cuanto tal del que vamos a hablar. Ha existido y no es menosprecio no hablar de él. Es decir, en el año 75 aparece en todo el Estado unas nuevas formas de organización, diferentes a las anteriores tradicionales y a otras que existen en otros movimientos que son de otro estilo. Aparece, y de esto es de lo que vamos a hablar. Y esto es muy diverso en la organización, muy diverso y aunque seamos asambleas y aunque muchas coincidamos en la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, que todavía algunas seguimos estando allí, como el grupo en el que yo estoy, que es Emakume Internacionalista, pues son diferentes grupos y somos diferentes con diferentes formas, muchas veces líneas estratégicas de pensamiento y de un montón de cosas, y de actuar, de alianzas y demás, que se puede coincidir en momentos determinados. Sin embargo, en aquel momento, y este es un rasgo importante del periodo que hace que este movimiento pueda casi parecer uno, es que la dictadura y el franquismo nos trata a todas las mujeres por igual. Esta es una situación que se produce no en todos los periodos, sino en todas las situaciones, ni no en todos los momentos. No hay muchos regímenes en el 70 que se atrevan a decir vía legislación fundamental que el Estado alejará a las mujeres de la fábrica para que se dediquen al hogar. Hombre, hay poca gente, pocos políticos, hombres que se atrevan a decir eso. O que la mujer casada, junto con los tontos, los locos y los menores, no tiene capacidad para consentir en los contratos. Bueno, hay poco gobernante y poco político que se anime a decir eso. Pero cuando se dice, y se dice en una ley, y es una ley estatal, o es una ley que en aquellos tiempos llamábamos fundamentales u orgánicas, se dice para todas las mujeres de ciudadanía o de nacionalidad española. Ya no os voy a contar lo que no se dice para las extranjeras, pero se dice para todas, y esto, quieras que no, uniformiza. Esto es muy importante, porque esto es construcción de sujeto, esto es caracterización de las mujeres, y esto es política de alianzas, y luego muchas veces confusión de que el feminismo, como aglutina a todas las mujeres, es un feminismo interclasista. Y esto es un grave error de análisis político, de análisis de clase y de análisis de movimientos y de caracterización de un Estado y de un gobierno. Una ley puede decir que todos los vascos somos de segunda categoría y por ende todos terroristas, semiterroristas, y quiere decir, y eso es salvaje, y está tratando a todos los vascos por igual, ahora a todos los catalanes y catalanas por igual, diciendo que no pueden llevar su ponte en lacito amarillo, pero no quiere decir que el movimiento de contestación a eso per se sea interclasista.
Tú puedes estar por la independencia de tu Estado, por la soberanía, por la autodeterminación, como ha sido una característica tradicional, y no quiere decir que porque estés por la autodeterminación y coincidas en esto con otros o con otras organizaciones, esto te convierte en interclasismo. Bueno, ese fue y sigue siendo un debate fundamental, sobre todo con los sectores más clasistas, que es con quien mejores alianzas este movimiento ha tenido, y sigue estando. Entonces lo tenemos ahí. Yo solamente quiero remarcar lo importante que era en el Estado dictatorial la unidad de las mujeres, de forma que si nosotras nos peleábamos y nos peleamos en la calle por conseguir un estatus para la mujer casada que no fuese dependiente del marido, pues la tía más rica del mundo va y sale beneficiada, porque va y puede heredar, puede ser independiente y puede tener los mismos derechos que tenga, y sale beneficiada con una lucha que has hecho tú. Acto seguido, y por poner un ejemplo muy clarividente, cuando sale la Constitución, que después hablaremos de ella, aparece, dentro de las críticas que se hacen, que el feminismo nuestro, el de las asambleas, va saco contra ella, aparece cuando habla de la monarquía, que la monarquía, o sea, la jefatura de Estado, que es un cargo político, la heredarán los descendientes legítimos de matrimonio legítimo del rey nombrado por Franco, prefiriendo la línea del varón sobre la línea de las mujeres, ¿vale? Eso se dice en la Constitución y todavía se sigue diciendo. Al lado de una ley nobiliaria que se ha modificado, que también todos los títulos de nobleza, pensando que la jefatura de Estado es un título de nobleza, dice siempre la preferencia del varón. Esto es una cosa que tiene que ver con las monarquías y con los lazos de sangre, ¿no? Entonces, hay una crítica que se hace a la Constitución, que se dice que, fijaros si es machista la Constitución, que prefiere al hombre frente al varón en la línea sucesiva de la jefatura de Estado. Y nosotras decimos, efectivamente, es una discriminación, pero no vamos a pelear por esa discriminación, porque antes de esa discriminación está la imposición de una monarquía con la que estábamos en desacuerdo. Y además diferencia hijos legítimos de ilegítimos, cosa que en nuestra plataforma estaba, y lo conseguimos, que la descendencia tuviese los mismos derechos, solamente dependía de quién es la madre y quién es el padre. Está en una pelea bien fuerte porque existía diferencia y ni siquiera se podía investigar la paternidad, ni siquiera un hombre casado podía declarar que era padre de una niña que no era de su matrimonio. Todas las descendientes, entonces no se podía hacer la prueba de ADN, todos los descendientes eran del marido de la mujer que paría, etcétera, etcétera. Entonces, nadie puede negar que cuando la Iglesia Católica dice que solamente Dios es un señor, el Papa es un señor, el obispo es un señor y todos son señores, nadie puede negar que aquí hay una discriminación de género. Lo mismo que si dice que son españoles, hay una discriminación de raza. Lo mismo que si dice que solo tiene que ser raza blanca, hay una discriminación frente a los negros. Otra cosa es que a ti te importe 33, que en la Iglesia, que tiene un montón de connotaciones que no tienen nada que ver ni con la igualdad, ni con la democracia, ni con todo. Pues esta es un poco el análisis que hacíamos. Es decir, había una segregación y una opresión de género bestial y atravesaba en muchísimo a todas las clases sociales, en muchísimo, en otras cosas no, y luego el movimiento feminista pelea por lo que pelea, y eso es muy importante. Eso está ahí y lo retomamos porque luego, si hablamos de lo que pasa hoy en día, yo creo que va a seguir estando. Entonces empieza este movimiento feminista de la transición. Nosotras lo hemos, por poner unas fechas que siempre viene bien poner, la hemos puesto del 75 al 82, porque son unas fechas, esto de las fechas ya sabéis que siempre es como anecdótico, pero hay que buscar como hitos para situarnos, ¿no? Entonces el 75 es el Año Internacional de la Mujer, declarado por Naciones Unidas, y la primera reunión, congreso, plataforma, jornadas, encuentros feministas estatales que se hacen en diciembre en Madrid y que son de este nuevo movimiento que están haciendo, que van a hacer, es así que son. Y es un año que empieza, que se muere el dictador, o sea que es un año importante en nuestra generación. A raíz del año internacional se hacen varias modificaciones del Código Civil y entonces se nota un poquitín de relajo en derecho familiar, un poquitín, tampoco mucho, no vamos a exagerar. Y el 82, porque ya termina el ciclo, más o menos, de toda la institucionalización
¿no?, de esto que se ha llamado la transición o del paso a este nuevo régimen del 78, que no termina con el 78, sino que sigue habiendo más modificaciones y más situaciones, y en el 82 posibilita esta nueva situación que el PSOE vaya a gobierne. Y entonces ahí empieza, incluso dentro del feminismo, un nuevo periodo que es el de institucionalización del feminismo, que es muy importante a efectos de analizar los feminismos. Ahí sí que ya se puede hablar. ¿Por qué? Pues porque el PSOE tiene una apuesta diferente a la derecha en lo que es feminismo. Nosotras del 75 al 82 casi vivimos una época en que ser feministas era ser feas, lesbianas, gordas, todas un horror, todas un espanto. Bueno, era una denostación total del feminismo, ¿no?, que queríamos todo el tiempo estar abortando, que, bueno, un montón de cosas que a ellos les parecían insultos y muchas veces pues eran halagos, ¿no? Entonces no hacían suyo el feminismo. No salía la Botín como salió el otro día diciendo para feministas yo. Hombre, neoliberal pero feminista, ¿no? No eran esos tiempos. Era un momento feminismo ni para Dios y ya está. Y en el 82, sin embargo, el PSOE pertenece a otra corriente política, obviamente, y tiene otro planteamiento. Y ese planteamiento pasa por la institucionalización del feminismo. El feminismo cierto feminismo tiene cabida en estos. Entonces, es otro periodo. Las asambleas siguen existiendo, las asambleas siguen funcionando y siguen teniendo su programa y sus reivindicaciones y siguen peleando contra este régimen que no ha hecho la ruptura, tampoco en la lucha antipatriarcal, y sin embargo convive con un montón de feminismos institucionales o institucionalizados, entre otros bastante de las corrientes sindicales, sobre todo de las mayoritarias, que ya han tenido su negación a la confrontación, ya han hecho y están haciendo un sindicalismo de concertación y de acuerdo y de consenso, y en feminismo pues están haciendo un feminismo de igualdad. Esto también es importante porque la lectura que se hace de este tiempo, y por eso hay que leer los escritos y las reivindicaciones que se hace de este tiempo y que se hace de ahora y que se hace del último 8 de marzo, es decir, y aquí siguen las mujeres luchando por la igualdad. Y aquí seguimos todas luchando por la igualdad. Y aquí estaban aquellas que empezaron en el 75 a luchar por la igualdad. Y esta es una introducción muy perversa de lo que era el feminismo. De lo que es ahora no voy a decir, porque habrá gente que siga pensando que la igualdad es la pelea. De lo que era antes, no. O sea, no era un feminismo de la igualdad frente a un feminismo de la diferencia, como fue un debate teórico, que es diferente lo que es un debate teórico cara a las coordenadas, como planteas, de lo que es una lucha en la práctica. No se puede decir, y no era en absoluto de verdad, que el feminismo era el feminismo de la igualdad y lo que planteábamos las mujeres era ser iguales y tener los mismos derechos que tenían aquellos, vamos a llamarles pobres hombres, que no tenían casi ningún derecho. Es decir, estábamos, ¿por qué igualdad íbamos a estar si estábamos reivindicando para todas y para todos el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la huelga, y eso, hombres y mujeres? Mínimamente se podía plantear que en el derecho al trabajo nosotras teníamos más prohibiciones. Bueno, pues lo incorporamos en el tema del derecho al trabajo. Mínimamente se podía plantear que dentro de aquellos sueldos y de aquella situación del mundo laboral resulta que las mujeres todavía ganábamos menos en algunos sitios. Pues lo incorporamos al mundo laboral. De hecho, que el planteamiento de la igualdad puede tener perfecta cabida en el mundo laboral para que no te discriminen por el hecho de ser mujer, lo mismo a ti que, por ejemplo, una persona inmigrante o extranjera. Pero la lucha feminista era mínimamente el planteamiento de la lucha laboral. Nosotras fundamentalmente teníamos unas reivindicaciones que estaba en el centro la liberación de la mujer, la libertad de la mujer. De hecho, el movimiento se llamó el MLF, el Movimiento de Liberación de la Mujer o de las Mujeres, ¿no? Entonces, esto también es importante porque es otra perversión que va pasando. Y en el 75, cuando se empieza con este tema, se empieza en esta organización. El 75, y en todo este periodo, del 75 al 82, pasan cosas muy importantes. El 75 es esa primera reunión estatal, encuentro estatal de las mujeres en Madrid. En el 76 se hacen las jornadas catalanas de la dona, que aunque son jornadas catalanas, aparecen 4.000 mujeres que van de todo el Estado español, son efectivamente catalanas y se hacen en Barcelona y demás, pero aparece gente de todo el Estado. En el 77 ya se empiezan con despenalizaciones
y requerimientos del movimiento feminista, que entonces era, bueno, ya sabéis que era todo delito, pues empieza a despenalizar un montón de cosas. En el 77 se empiezan a hacer jornadas estatales de Euskal, yo ahora me acuerdo de las de Euskadi en el 77, el País Valencià hace también, y por diferentes sitios se van haciendo jornadas feministas. En el 78 se terminan las despenalizaciones ya de anticonceptivos, de adulterio, de amancebamiento, bueno, todos los delitos de la prostitución. Desaparece la ley de vagos y maleantes, la prostitución, nos queda ahí pendiente metido el tema del aborto y se empiezan a crear, los anticonceptivos se han despenalizado y se empiezan a crear centros de planificación. O sea, ya se van haciendo cosas que están en la agenda del movimiento feminista y de muchos movimientos feministas, que como veis no son de igualdad, son reivindicaciones de las mujeres y de la liberación de la mujer. En estos periodos se hace más o menos esto. Y en estos periodos, y sobre todo a partir del 76, empiezan dos cosas que son lo que llamamos el movimiento feminista específico de la transición. Se empiezan a constituir los grupos de mujeres en asambleas, generalmente en asambleas, ya esto es más organización y funcionamiento de Euskal Herria, ¿no? De Euskadi. Ahí se empieza a funcionar en asambleas a las que acude todo el mundo y con un sistema que es relativamente original y diferente. Porque estas asambleas puede acudir cualquiera, hay una cierta organización que tienen que ser chicas, todas son mujeres, hay una cierta organización que es absolutamente horizontal y luego la gente se junta o por pueblos y barrios, que hay muchos, y luego se acude a asambleas con coordinadoras más centralizadas a nivel provincial o a nivel incluso de Euskal Herria, o se funciona por comisiones específicas, la del aborto, contra las agresiones, la de las mujeres trabajadoras de tales fábricas, un montón, las de lesbianas, un montón de comisiones y se va trabajando. Esto es una nueva forma de funcionar, porque así como los sindicatos cogen la tradición de cómo están el resto de sindicatos europeos y cómo estaban los sindicatos, entonces montan sus estructuras con gente liberada o con gente profesional o como queramos llamar, y con secretario general, con direcciones, con funcionamiento disciplinado, con, como se dice, disciplina de voto, de organización y demás. Esto, para bien y para mal, es una forma distinta de funcionar la de las asambleas. No hay jefas, secretarias, quiero decir, nombradas. Otra cosa es que en la práctica alguien pretenda ejercer, y de hecho muchas veces ejerza de tal, no hay nombramiento, no hay portavozas permanentes, no hay gente normalmente liberada para estas tareas políticas, aunque en un momento, si pones un bar, igual puedes contratar a alguien, o si tienes que hacer tareas de oficina, puedes contratar a alguien, pero no existe. Entonces es una forma bastante novedosa de funcionamiento. Es una forma que te exige muchísimo estar todo el día en las asambleas, y tienes que estar de forma permanente. El debate es complicado y difícil, pero ahí estás. Y luego se funciona mucho, ¿no? Pues porque se van organizando ponencias, funcionamientos, jornadas, asambleas, que va cualquier tipo de gente. Y así empieza otra segunda práctica, que es el montar jornadas. Y en estas jornadas coincide casi todo el mundo. Todo tipo de tendencias, incluso las que no están en las asambleas. Aunque organizásemos por parte de las asambleas o por parte de la coordinadora estatal, que es quien normalmente ha organizado las jornadas estatales, ahí acude todo el mundo. Lo organiza quien lo organiza, que es la coordinadora, por ejemplo, pero acude todo el mundo con sus diferentes ponencias y con sus diferentes alternativas, que son completamente dispares muchas veces a lo que está planteando la propia asamblea que organiza, que tiene unos planteamientos determinados en un punto, y luego aparece pues, comisiones obreras, aparece UGT, aparece chicas de un partido, aparece chicas de un barrio, y cada una va diciendo lo que sea, y aparecen las propias asambleas. Claro, yo fundamentalmente, como lo que estoy haciendo es trabajar el tema de las asambleas, lo que recojo de las definiciones es lo que dicen las propias asambleas de sí mismas y de sus prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 84 se hacen las segundas jornadas de Euskal Herria. En las segundas jornadas de Euskal Herria, de Euskadi, que se llamaba entonces, en el 84 se hace como una lectura, con lo cual viene muy bien porque va y define lo que están siendo estas asambleas, ¿no? Está definiendo, recientemente ha pasado o está pasando en ese momento, y dice, ¿qué son nuestras asambleas? ¿Qué modelo de organizaciones? Y dice, son asambleas autónomas, quiere decir que la propia asamblea define lo que hace, y ahí la autonomía se define en frente a las instituciones,
frente a los partidos políticos, frente a la Iglesia, que para nosotras tenía mucha importancia en aquellos tiempos, frente a todos los grupos que pueden existir también sindicales. La autonomía la hace la propia Asamblea. Y esto es, autonomía es un rasgo importante. Está compuesta por mujeres y hay un debate del copón que sigue habiendo en muchos sitios, porque solo mujeres, dividimos o no al movimiento, pero es un elemento que funciona. Es una asamblea, las asambleas que están contra el régimen y está en estos momentos el PSOE, que ya está gobernando, y dice, y contra este del PSOE también, que ya sabemos lo que es el PSOE, que ya sabemos cómo están los GAL, esto es Euskadi lo que estoy hablando, están los GAL, están torturando, Meche González acaba de ser detenida en Pamplona y acaba de ser violada en una comisaría y está el PSOE y denuncia al PSOE como partido político, que no se disfrace ahora de feminismo. Entonces está contra este sistema político, está en contra de la Constitución, porque no ha reconocido los derechos de las mujeres. Y sobre todo, es una asamblea, es un movimiento y es una organización, y esto es muy importante, que trabaja en la calle. Entonces, la calle, el espacio público como elemento central. Y la calle y el espacio público y la movilización y el descaro y la alternativa y la performancia, que se llamaría ahora la performatividad, tiene una propia entelequia dentro de nuestra teoría, que es muy importante, porque a la vez que dice eso, dice, y no está ni aspira a estar en las instituciones como tal movimiento. Esto es importante porque quiere decir que no se va a presentar a las elecciones como tal, que ya dirá a quién puede votar o a quién no se puede votar, que siempre lo decíamos en negativo en lugar de en positivo, pero que no va, y que no va a estar en las instituciones como tal movimiento. De forma que el movimiento como tal no va a ser nunca institucionalizado, por mucho que haya varias, muchas o pocas componentes que van y acuden a la institución, muy bien acudido, o van a un partido político y salen de lo que sea, muy bien salido y muy bien peleado, pero como tal la Asamblea tiene muy además orgullo de decir, no estamos, nuestra pelea no es la institución, es la calle. La calle articula un elemento muy importante en este feminismo y que yo creo que es un elemento importante porque alrededor de la calle, que era un término prohibido en la dictadura, la calle era de Fraga, ¿os acordáis, no? En aquellos tiempos la calle no era nuestra, era de la policía, era de tal, y entonces todo el movimiento popular también está queriendo ocupar la calle con las manifestaciones y las mujeres también, pero articula todo el debate importante que tienen las mujeres de lo público y lo privado. El espacio público y el espacio privado, cómo nosotras estamos relegadas al espacio privado y cómo lo público, en sentido más amplio, más que la calle como espacio, está ocupado por los hombres o por la política o por tal. Entonces articula todo una casi teoría, ¿no?, de lo que son los espacios. Tanto que en Donosti sale un grupo muy temprano que se llama Plaza Andreo, que muchas conoceréis, que son las mujeres en la plaza, en la calle, que es frente al Plaza Gison, que es el hombre público, aparece la mujer que quiere ocupar la calle. Es decir, que la ocupación por parte de las mujeres de la calle, que empezamos a decir, la calle y la noche también son nuestras, en la calle nos agreden, en la calle pasan muchas agresiones y pasan muchas violaciones. Entonces, en todo ese momento, cuando se plantea que se está peleando por la calle es muy importante, pero además en la calle se hacen muchas más cosas y de repente aparece un movimiento pues que en la calle, en las manifestaciones canta, se disfraza, baila, grita consignas. Bueno, nos ridiculizaban bastante. Yo tengo amigas que pasaban vergüenza cuando cantábamos lo de la Mari Carmen no quiere coser y aquellas cosas. Todas las canciones las íbamos cambiando y la Mari Carmen feminista es y todo aquello. Entonces, es una forma de ocupar la calle diferente que empezamos a compartir con movimientos como el ecologista o como el pacifista, que empieza a hacer grandes performances también. ¿Os acordáis de la movilización anti-OTA, ¿no? Toda aquella aparición en la calle también de risa, de broma, de chance, pero también de contestación, pero también... Y es un espacio bueno que nos sitúa y que te anima como a teorizar la importancia de publicar un espacio que está vedado para ti y que cuando lo ocupas eres
eres una mujer prostituta, o eres una mujer digna de ser violada, o eres una mujer que te pueden tomar por cualquier cosa porque no puedes estar. Con lo cual, todo este movimiento conforma y las formas le ayudan a plantear lo que quiere plantear en las reivindicaciones, que esto es muy importante. Es decir, toda esta soltura, toda esta forma casi fresca, contestataria y desvergonzada de enfrentarse a algo, mientras la mayoría de los partidos están entrando por el modelo muy institucionalizado de ganar las elecciones, el movimiento feminista sigue haciendo esto. Esto es importante, yo creo que lo tenemos que tener siempre presente porque puede ser un fenómeno muy bueno, la calle y la ocupación del espacio público, que nos sirva de hito para seguir analizando los movimientos. El sujeto es un hito importante, como hemos comentado, y estamos todo el tiempo hablando con él. El sujeto si es único, si son las mujeres, si son todas, si son más, si hace alianzas. El espacio es otro elemento político muy importante. La construcción del sujeto como interlocución y como sujeto que aspira y está en la disputa de ganar la hegemonía del movimiento y de enfrentarse al régimen, en ese caso, o al régimen que se va a constituir. Y luego, claro, el elemento fundamental es, ¿y todo esto para qué lo estáis montando, no? Toda esta barrila de los espacios y del sujeto y de enfrentaros, ¿qué es lo que queréis pedir, no? Es una desfachatez decir que pedíamos la igualdad. Es una desfachatez y eso hay que denunciarlo todo el tiempo. Porque entonces había, primero, y también es una desfachatez decir que pedíamos la modificación de la legislación porque nos consideraba segundo sexo, que era verdad. Solo eso. Las dos cosas se tienen que subsumir en una lucha que es la lucha por la liberación de las mujeres, la lucha por la independencia, la lucha por ser libres, la lucha por ser independientes, la lucha por autodeterminarse, la lucha por ser nosotras mismas y por decidir sobre todo sobre nuestros cuerpos. Y eso se decía ya. Ahora parece que la teorización que se hace sobre los cuerpos es de ahora. Es muy importante porque en aquel momento el cuerpo estaba en primera, un cuerpo que se puede trasladar y por eso ocupa el espacio, un cuerpo que se quiere trasladar y quiere viajar y por eso pide la independencia en la familia, un cuerpo que quiere decidir qué hace su sexualidad y por eso pide la libertad sexual y no va unida a la maternidad, un cuerpo que quiere decidir si tiene hijos o si no tiene, o cuántos, o con quién o en qué condiciones, y por eso se hacen todos los planteamientos de la maternidad libre y deseada y del derecho al aborto. Es decir, que ahí se pone en el centro de la disputa y en el centro del debate unas reivindicaciones y un planteamiento que en definitiva lo que hace es enfrentar al poder patriarcal como te quiere. Y no olvida, y esto también es muy importante en el tiempo que se vive y por las alianzas que vivimos, que la mayoría de la gente que pertenece a estos grupos y a estas asambleas da la casualidad de que está casi toda, si no en movimientos, si no en partidos políticos, son simpatizantes, lo que entonces se llamaban las orlas de los partidos simpatizantes, o pertenecen a movimientos. Es un movimiento eminentemente politizado, que tiene posición, que incluso cuando sale la Constitución le planta cara y dice que no. Y no solamente dice que no porque las reivindicaciones de las mujeres no son atendidas, que no son, que solamente ponen ese apartadito del 14, sino dice que no, como dice esa ponencia que os he comentado con este PSOE, ¿dónde vamos?, que se sigue torturando, que se sigue haciendo, dice que no por el régimen político que se está haciendo y por las condiciones de trabajo y por las condiciones sociales en las que vive la mayoría de la población. Es decir, que es un movimiento muy politizado, pero que además está muy unido a todas las reivindicaciones y movilizaciones populares y de la clase obrera. Y en Euskal Herria es un movimiento que está muy de la mano de toda la reivindicación de autodeterminación y de libertad. Y en Euskal Herria y en todo el Estado es un movimiento que pide la amnistía. Y que pide la amnistía no solo para todos los presos y presas políticas, y esa es nuestra patente, ¿no?, y nuestra idiosincrasia particular, que sacamos los delitos de las mujeres y decimos, y estos, que tenemos 300 y pico mujeres en las cárceles condenadas por estos delitos, también pedimos la amnistía para ellas. Y ojo, que también nos unimos a los de la COPEL, que en ese momento era una lucha de presos comunes impresionante, de fuerte, que tenía bastantes tintes, incluso algo de organización de anarquistas, que ponía en cuestión la cárcel como sistema,
que ahora parece que otra vez se vuelve a plantear esto, y nos uníamos a eso, porque no estábamos de acuerdo con un sistema como el carcelario que existía en aquellos momentos. Es decir, que es un movimiento que está bastante politizado y que aparece. Y esto tiene que ver con el tema que ha pasado en la historia de la doble militancia. A veces parece que solo hicimos aquel feminismo para pelearnos en Granada por las dobles militantes. Y entonces esto que tuvo un eco y sigue teniendo, que parece que fue fundacional del movimiento feminista post año 79, yo creo que hay que ponerlo bastante entre comillas, ¿no? En primer lugar, porque efectivamente había varias mujeres, varios grupos de mujeres, que planteaban que el movimiento feminista no tenía que estar permeado por los partidos políticos, no tenía que estar sujeto a las decisiones de los partidos políticos, porque si no, lo único que se producía en las asambleas y en los movimientos era una confrontación indirecta de los partidos políticos. Lo que no discutían o lo que no sacaban en otros sitios, tenían su sindicato, tenían su tal, resulta que íbamos donde las mujeres y aquí cada una de su partidito iba a decir, o ese era el miedo, lo que decía su partido. No era verdad, porque nuestros partidos, por suerte o por desgracia, no tenían tanta teorización en el feminismo. No tenían. Algunas que pertenecíamos a partidos que estaban en la Cuarta Internacional podíamos pillar algo de las internacionales que ya habían pasado, ¿no? Y podíamos traer a Jacqueline Heinen o a aquellas listas que teníamos por aquellos sitios feministas y podíamos pillar de ahí. Otras que eran maoístas podían traer también de las corrientes maoístas de otros sitios, pero en general no nos pensemos que los partidos tenían hecha un análisis más adelantado que el que teníamos nosotras en las asambleas, ni más definido. Podrían decir votar que sí a la Constitución, porque yo como partido PC voy a votar que sí. Y entonces eso no es meterse en el feminismo, eso es meter a unas chicas del feminismo en la política general. Pero desde luego no decían no pidáis el derecho al aborto, no, porque a mí no me parece, no. O podrían decir no os tenéis que organizar como mujeres solas, porque a mí me interesa más que os organicéis como MDM o como un aparato de mi partido, porque tiene más eficacia. O no es prioritaria la lucha feminista, porque a mí me parece que lo más importante es la lucha antifascista. Pero ver que todos estos debates que han dividido a los partidos y que tienen diferentes posiciones al feminismo no son de estrategia feminista, no son de las reivindicaciones feministas en general, sino que son de estrategia para ver cómo enfrentamos a la dictadura. Y así el PC no tiene ni siquiera narices para decirle a MDM que vote a favor de la Constitución y el movimiento democrático de la mujer, mientras el PC no solamente vota, sino que es un artífice de la Constitución, dice, bueno, doy libertad de voto porque esta Constitución no hay por dónde cogerla desde el punto de vista antipatriarcal, desde el punto de vista de las mujeres. Y en la propia Dolors Calvet, que entonces está en el PSUC, que dice, esta Constitución no se puede votar que sí, porque desde el punto de vista feminista no se puede sostener. ¿Por qué se vota que sí la Constitución? Porque en el momento en que estamos es lo más que se puede conseguir. Esto no son argumentos feministas, esto no divide al feminismo, esto divide a los partidos políticos. Entonces, esto hay que situarlo, porque cuando la gente dice, cuidado con los partidos que vienen y nos meten sus doctrinas, a ver qué doctrinas meten, porque no son las doctrinas feministas que dicen, bueno, yo ahora sobre prostitución tengo un análisis diferente. Vamos a discutir. Vamos a ver si esto obedece a los partidos o no. Este es un tema, por ejemplo, interesante y este es un tema que tiene mucho que ver con el feminismo. Pero de repente aparecen los partidos y dicen, bueno, yo tengo esta posición y quiero que todo el movimiento mantenga esta posición respecto a prostitución. Lo mismo frente a gestación subrogada, por ser otro elemento importante, y entonces los partidos tratan de introducir ese elemento, algunos partidos. Claro, ese sí es un elemento que afecta a las mujeres. Casualmente, en estos temas, muchos partidos no se están pudiendo, no se están queriendo definir y hacen bien, porque esto se va a decidir en el movimiento feminista, la postura del movimiento feminista. A nadie, porque sea mejor, porque sea peor, le van a convencer que tal partido diga o que tal otro no diga. Entonces, esto es importante, fue en aquel tiempo muy importante y ahora lo tenemos que tener en cuenta. Ahí está, ahí es un elemento. Pero que se vea que cuando pasa Granada y cuando se dice el movimiento feminista se ha escindido y se ha dividido en dos, y están las mujeres que no son de partidos y las que sí son, nosotras volvemos a Euskal Herria, seguimos en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, en la Coordinadora Feminista, en la de Álava y en la de Donosti, la misma gente que estábamos.
que no solamente estábamos con gente que no era de partidos políticos, sino que estaba la izquierda de Erchale dentro de la Asamblea y sus organizaciones, iban como mujeres, íbamos todas, individuales. Sabíamos o no sabíamos si eran de tal o de no tal partido. Es decir, que esto que es el gran anatema del feminismo y que todo el tiempo está apareciendo, y hacemos las jornadas del 2009 y decimos a 30 años de esto, es una cosa que se ha extrapolado exageradamente. Efectivamente fue un debate, y fue un debate con unas corrientes que se llamaban a sí mismas radicales o independientes, ¿no? Que se llamaban a sí mismas, que encabezaba la más visible era Grete Naman, que no querían que hubiese ahí ninguna contaminación, por decir así, de mujeres que estaban en partidos, incluidas nosotras que no teníamos organismo propio, porque ya estaba conseguido que en las asambleas ADM, MDM o las mujeres CAS, por poneros grupos de mujeres, no iban como tales, iban individualmente, pero no querían. Eso es verdad. Lo que pasa es que esos grupos no existían en todos los sitios. Incluso en Vizcaya, que existe el Ambroa, que es un grupo radical independentista, de las independientes, que es de esa corriente, que es de la corriente Vía Falcón, en aquellos tiempos, incluso esas siguen estando en la Asamblea. Y luego, en el momento que algunas se distancian de las asambleas y se separan y siguen funcionando, cuando se montan jornadas, estamos todas juntas. Cuando se hace un 8 de marzo, estamos todas juntas. Es decir, que ese es un elemento que es, primero, es organizativo, o sea, hay que darle la importancia que tiene, es organizativo. También nos decían muchos de los mismos partidos que no nos organizásemos solo mujeres, porque dividíamos a la clase obrera. Que quiero decir que había muchas disconformidades en la forma en la que nos organizamos, unas y otras. También otras, que luego fue el feminismo institucional, nos decían que nos presentásemos a las elecciones y como movimiento no nos presentamos, o que apoyásemos tal alternativa política. Es decir, que confrontaciones de esas ha habido, pero lo que era la reivindicación, tenía unas reivindicaciones que eran muy claras. Y en eso el movimiento, yo creo que esas son las pruebas de fuego que tiene que hacer el movimiento, es si cuando vamos a la lucha concreta y a las reivindicaciones de las feministas, si ahí podemos o no podemos coincidir, si ahí coincidimos en la movilización y en lo que reivindicamos. ¿Podemos o no podemos, con independencia de qué hagamos? Entonces, ¿cuáles teníamos análisis comunes, reivindicaciones comunes? Primero, todo lo que tenía que ver con los delitos de la mujer. Esto no era un tema de desigualdad, los delitos de la mujer, era que te penalizaban por ser mujer. No queríamos que a los hombres les penalizasen, no pedíamos la igualdad con los hombres. Lo que queríamos era que por ser adúltera, por ejercitar el derecho al aborto, por querer anticonceptivos, no fueses a la cárcel, ni mujer ni hombre, porque a veces las recetas o los abortos los hacían los hombres. Entonces, este era un elemento que unía a todo el mundo, la amnistía por los delitos de la mujer. No se consiguió con la Constitución, porque la mayoría de la gente presa que teníamos, y que en el año 76, que dio al juicio importante de las mujeres de Basauri, eran por el derecho al aborto, que no se consiguió limitadamente hasta el año 85. La Constitución no decía ni mu del derecho al aborto, ni nada que tuviese que ver con los derechos sexuales ni con los derechos reproductivos de las mujeres, nada. Entonces, eso desde luego no lo conseguimos. Otro elemento muy importante era lo que es el derecho familiar, el derecho de familia y la situación de la mujer casada. Ahí, fundamentalmente, era la secundarización de la mujer en el matrimonio, era mucho más grande, mucho más grave que la secundarización de la mujer en cualquier otro ámbito. Es decir, no tener la patria potestad, no tener capacidad de negociar, no poder hacer nada sin permiso del marido, no poderte quedar con los hijos, no existir divorcio, todo lo que era, que llamamos derecho de familia, todo eso era de una situación, no porque el hombre era un privilegiado, porque tampoco era, el hombre tampoco se podía divorciar. La mayoría de los matrimonios eran canónicos, tenías que acudir a un tribunal católico para ver si te dejaba separarte, ni siquiera divorciarte. Entonces, no era un tema de decir, esta situación no se puede plantear, de secundarización de la mujer por ser casada. El estatus de la mujer soltera todavía era mejor que el de la mujer casada, puramente contradictorio. Ese era otro elemento en el que también estábamos todo el mundo de acuerdo. Todas las limitaciones del derecho al trabajo era otra de los recorridos de las reivindicaciones. Es decir, teníamos un montón de reivindicaciones que eran sin más como una homologación a lo que nos iba a pedir Europa cuando íbamos a entrar en Europa, que ya se veía venir, a un régimen que se denomina democrático occidental. Esto era lo que planteábamos. ¿Qué pasa?
que primero ni se consigue la formulación total. ¿Por qué ha fracasado este sistema? ¿Por qué ha fracasado este sistema, ¿no? O sea, no hay derecho como estamos llevando el derecho de familia en tribunales. No hace falta llegar a Juana Rivas para ver todo lo que está pasando con este. No hay derecho a qué ha pasado con el derecho al aborto. Con la ley del 85, que todavía seguimos teniendo procesamientos y demás, no hay derecho a que el aborto ya con la ley del 2010 esté en la privada totalmente, frente a las otras prestaciones que por suerte, vamos a cruzar los dedos, siguen estando en la pública. Pero bueno, entonces, ¿por qué pasa que se dice, bueno, pues vamos a homologar, y era una obligación, ¿no?, homologar con lo que pasa en Europa? Y si en Europa hay divorcio, pues divorcio aquí. Si en Europa hay esto, frente a el planteamiento que tuvimos a las asambleas que votamos no a la Constitución, que se dijo muy claramente, estamos en contra de esta Constitución, y estamos en contra, entre otras cosas, porque la Constitución pone a la familia como un elemento fundamental, y se llama una célula fundamental de la sociedad, y como una célula y como un elemento protegido con protección especial por parte del Estado. Estamos en contra de que la Constitución defina en el artículo 39 que la familia es el elemento fundamental. Y de aquí van a venir todos los problemas. Y de ahí vienen las políticas familistas que no nos tienen en cuenta ni a las mujeres ni a los hombres como individuales, que son rentas familiares, que son ayudas familiares, que son todo necesidades familiares y que te cuentan en familia. Familia puede ser monoparental, puede ser de dos mujeres, puede ser de dos hombres, pero te cuentan por familias, incluidas las criaturas. Entonces, ahí el feminismo planteaba, no estamos de acuerdo porque se decide y se dice en la Constitución que el derecho a la vida, y no se dice la vida humana, que fue la gran, está por encima de todo. Y ahí sabíamos que nos iban a meter el tema de que el aborto no se podía hacer. Y así se decían varias cosas, pero se queda con lo menos y se queda con... Vamos a articular un derecho al divorcio, vamos a articular un sistema de patria potestad compartida. Para eso tienes que tener primero una tradición democrática, que no existía, una tradición judicial y policial que no existía ni existe, y una posibilidad de articular mecanismos de conciliación, de mediación, de funcionamiento familiares que no existen en este Estado, que no solamente no tenemos tradición, que no sabemos hacer y que lo hemos dejado en mano de una judicatura que sigue siendo la misma que era en aquellos tiempos. Más todo lo que oprime a la mujer, hay un momento en que se tiende, y ahí hubo una contestación bastante fuerte por este movimiento de parte de las asambleas, a una penalización absoluta. Nosotras veníamos de una tradición y de una trayectoria que era muy anticódigo penal. Bebíamos de aquellas fuentes, no nos parecía que el tema del Código Penal, tal como estaba estructurado, ni el tema, yo sé que esto es debatible y hemos debatido mucho y no estamos todas de acuerdo, pero veníamos de esa tradición. Cuando empezamos a hablar del tema de las agresiones y del tema de los malos tratos a las mujeres y del tema de las violaciones, este Estado todo lo va metiendo en el mismo cajón desastre de la policía y de la judicatura. Y esto es un craso error, no solamente porque vamos de buenistas y no se puede condenar a la gente, que no se les condena ni tanto, sino porque no es eficaz. Y se trata un tema que es de agresiones, por ejemplo, a las mujeres, que siempre decíamos que tenía que pasar por otros sistemas, se trata como un tema criminológico y policial. Y tienes a un policía que ha hecho tercero de policía en una academia, que lo único que sabe es dar hostias en la calle, que no tiene ni idea de lo que es esto. Pero no solamente ya en los interrogatorios, ni en levantar, ni en conocer, y que la gente tiene maldita confianza en esa policía, ninguna confianza. Ya no te digo si es la Guardia Civil. Esto que lo veníamos diciendo ha puesto la prueba cuando sale la ley de violencia de género, porque lo limitada que es, y se consigue que alguna gente inmigrante pueda entrar, cuando las inmigrantes se niegan de forma sistemática a acudir a denunciar a la misma policía que les está expulsando y que les está maltratando en las comisarías. ¿Cómo vamos a decir que eso no es verdad? No solamente es un tema de imaginario, es un tema de que esta no es la solución y sigue sin ser la solución. Y sigue sin ser. Puede ser que, no sé, nos decía cuando discutíamos el del PSOE, no vamos a empezar desde luego a modificar el Código Penal ni las cárceles por los delitos contra las mujeres, que sigan penando, ya empezaremos a librar las cárceles de delincuentes con otros. Decíamos, a mí no me satisface para nada este tema. Yo pienso que las cárceles están mal y que hay que modificarlas a todo el mundo. O sea, que esto, pero lo que no me parece es que usted puede solucionar
los temas de agresiones y de violencia que estamos sufriendo con el tema de la policía. Por poner un ejemplo, quiero decir que el sistema en el que se trata de incardinar todo este tema, que tiene que ver con agresión y que tiene que ver con elementos delictivos, todo va a un elemento del Código Penal. Y entonces esto es un sistema en el que primero la mayoría de las asambleas no lo pedíamos, ni estábamos de acuerdo, y que este Estado, por deficiencias democráticas que tiene, que en otros sitios puede funcionar, no digo que no, aquí no podía funcionar, pero la línea es como traer el modelo europeo al Estado español dentro de las posibilidades que se van dando. Y eso es en legislación lo que a mi modo de ver no se consigue. Y por eso estas asambleas y este sistema sigue funcionando y sigue planteando después del 78, después del 82, con menos repercusión, con menos importancia, con menos incidencia, pero siguen planteando un poco y, por supuesto, actualizando mucho más, porque hay un montón de debates como el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados y demás, todas las reivindicaciones que plantea. Y este sería el inicio de aquella historia, que no quiere decir que con ese inicio hay que continuar, sino que sirvió para un periodo y que ahora vemos que algunas cosas se repiten, que algunas vienen de aquella historia y que otras son absolutamente nuevas y les tenemos que dar cara con la situación que existe ahora. Pues tenemos hasta menos cuarto para hacer intervenciones, preguntas, un poco lo que queráis. Entonces, creo que el micro solamente se mueve hasta esta zona, así que si las que queréis hablar estéis muy lejos, pues tenéis que acercaros para acá. Así que irme diciendo y yo cojo palabra. Que alguien se anime. ¿Quién? Ah, vale. ¿Tú también? Venga, por dentro de acá. Bueno, sentaros aquí. Bueno, no tengo muy pensada la pregunta, pero así... Uy, perdona. Me he quedado con la duda de que has hablado así un poco de que os organizabais de manera muy libre en cuanto que no... Entendido que podía venir cualquier persona a la asamblea. Chica, vale. Cualquier chica, mujer a la asamblea, pero no era un grupo conformado, sino que, bueno, yo como ciudadana o vecina de tal pueblo, si sé que estaban haciendo esa asamblea, yo podía acudir sin ningún problema. Entonces, ¿cómo os podíais organizar? Porque es complicado pues mantener, a lo mejor, decir, pues vamos a trabajar sobre este tema, pero cada día tengo personas diferentes. Siempre tiene que haber como un grupo que... No voy a decir que lidere, que quizá que coordine o que un poco promueva y que esté atenta y tal. Entonces, ¿esto cómo lo hacíais? Porque me parece que la idea es buena, pero difícil de llevar a cabo. Hacemos varias intervenciones y luego ya intervienes tú. ¿El compañero? Un par de cositas. Un repaso de el concepto cuidados. Si se podría hacer un repaso de qué cosas se consideran, porque tenía ganas de preguntaroslo a algunas que estuvieran más puestas. Y la otra cosa es si desde la transición hasta hoy no solo se ha quedado la cosa paralizada en el avance feminista, sino si hemos retrocedido después de la oleada neoliberal, es decir, a partir de Reagan, Thatcher y demás. Perdón. ¿Alguna más? ¿Nadie se anima? Bueno, yo me había apuntado así algunas cosas, pero tampoco son como preguntas, sino así un poco de algunas reflexiones con lo que has dicho y para que también profundices un poco más. Yo primero con el tema que has comentado del interclasismo, ¿no? Que yo creo que es otro de los debates o preocupaciones que tenemos ahora mismo con el movimiento actual en el Estado español, ¿no? Pues sí que hay como una corriente, o bueno, más que corriente, pues como con el boom del movimiento feminista y esta hegemonía del feminismo, sí que hay como un pensamiento que puedes llegar a decir, ¿no? Con el feminismo ya lo conseguimos todo, ¿no? Y con las reivindicaciones feministas y con la revolución feminista que sale mucho, pues ya está como todo logrado, ¿no?
Nosotras personalmente pues creemos que no, que sigue habiendo diferentes tipos de feminismos y que no es un movimiento como interclasista, ¿no? Sino que sigue habiendo como demandas de clases que están ahí dentro, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, con algunas demandas concretas o algunos movimientos concretos que han surgido, por ejemplo, con el tema de las temporeras de Huelva, cómo han tenido el mismo impacto, que si han tenido pues otros ejemplos vinculados al tema de la violencia, ¿no? Y esto también puede ser pues porque son racializadas y porque son trabajadoras de muy baja clase, ¿no? Eso, con el tema del interclasismo. Luego has comentado una cosa con el tema del trabajo que me ha parecido interesante. Has incluido como el derecho al trabajo, las reivindicaciones propias del trabajo, como que sí que incluía a todas las mujeres o que unía a todas las mujeres, ¿no? O que todo el movimiento sí que estaba como a favor de esas reivindicaciones o de ese derecho. Yo creo que ahora sí que ocurre un poco lo mismo, ¿no? Porque cuando se habla de la brecha salarial, etcétera, pues sí que es como hegemónico que todo el mundo pues se posiciona en contra de eso, es lo que sale en la televisión todo el rato. Pero claro, nosotros aquí también hacemos como una distinción, ¿no? Se habla mucho en la televisión del techo de cristal, de que hay pocas mujeres que llegan a puestos directivos, pero se habla muy poco de otro tipo de trabajo, ¿no? De las empleadas domésticas, etcétera, ¿no? Entonces eso también yo creo que un poco de lo que hablábamos antes también del interclasismo y que comentes un poco pues eso que comentabas del derecho al trabajo. Y luego, por último, algo que también has dicho que me ha parecido como interesante, como que el movimiento feminista o las feministas estabais muy politizadas, ¿no? O sea, como que ser feminista era algo así como la última etapa del camino o por lo menos una etapa intermedia, ¿no? Y como ahora pues pasa como justamente lo contrario, ¿no? El feminismo es como una puerta de entrada a la politización para muchísima gente joven y para muchísima gente en general. Hoy día yo creo que todas las mujeres, hasta Botín, ¿no? se posicionan como feministas y esto para algunas pues les da para... Por ejemplo, con el tema de la huelga hemos visto, ¿no? Como a través de la huelga del 8M, pues muchas mujeres han entrado en contacto a lo que es una huelga, ¿no? Al sindicalismo, al hacer piquetes, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, simplemente. Había por aquí... Bueno, mi nombre es Rosa, soy de Bolivia, vivo en Barcelona y formo parte de la Red de Migración, Género y Desarrollo. Esta red está integrada por mujeres latinas, africanas y asiáticas. Y participamos en la huelga del 8 de marzo. Participamos, éramos muy pocas, porque de alguna forma también la clase nos cruza, ¿no? Y participamos las que podíamos, las que por nuestros privilegios podíamos hacerlos. Y participamos también pensando en las compañeras que estaban trabajando, que no pueden luchar por sus derechos, por las compañeras que trabajan en el ámbito doméstico como trabajadoras del hogar, a las cuales no son reconocidas sus derechos, ¿no? Y yo me pregunto, el feminismo español, o sea, ¿cómo visibiliza, cómo le parece que se puede visibilizar a estas mujeres, a esta comunidad que es muy diversa, a esta comunidad a la cual son vulnerados todos sus derechos? Lo tenemos como el ejemplo más claro, son las compañeras trabajadoras de la fresa en Huelva, es lo más crudo que hasta ahora conocemos, pero hay otras injusticias que padecen las mujeres migrantes. Pero también yo creo que es necesario poder desde el feminismo español y desde el feminismo en todas sus diversidades, en todos los lugares donde se encuentra, de poder visibilizar a estas mujeres,
porque también tienen sus saberes, tienen mucho que aportar en cuanto a experiencia, en cuanto a conocimiento, en cuanto a la forma de luchar, en cuanto a la forma de compartir las cosas, ¿no? Yo me sentía muy reflejada aquí con Begoña cuando decía que vivimos en una serie de realidades y por esas mismas realidades los feminismos son diferentes, ¿no? Nosotras en América del Sur, por ejemplo, tenemos el feminismo comunitario y del cual yo creo que podríamos aportar. Hay feministas que a veces vienen a Barcelona o a Madrid a traer, a hacer ponencias, pero hay mujeres feministas en el Estado español que son migrantes, que tienen sus conocimientos, pero que esos conocimientos no son reconocidos, esos conocimientos son obviados, o sea, esos conocimientos a esas feministas se las llama para hacer, digamos, como un testimonio, no como expertas, ¿no? Se obvia, se piensa que no somos expertas en los temas de los cuales estamos tratando. Entonces, por eso yo quería preguntar, o sea, ¿cómo se plantea el feminismo aquí en España, en Cataluña, en el País Vasco? ¿Cómo se plantean las alianzas con las mujeres migrantes? ¿Hay más preguntas por ahí? O si no, ve contestando y si surgen más, pues hacemos otra ronda. Sí, respecto al tema de la organización, efectivamente las asambleas donde te reunías son de acceso libre. Lo que pasa que se forman las comisiones, los grupos de pueblos, los grupos de barrios, los grupos de fábricas, los grupos de centros de estudios, muchos grupos que son los que van funcionando. Entonces, en esas asambleas se decide, bueno, vamos a hacer una campaña. A ver, gente organizada que quiera participar en la campaña que vamos a hacer, porque es el juicio de las 11 mujeres de Basauri. Pues venga, y se apunta a la gente y eso es lo que se permanentiza. Ya está esa gente. Gente que piense que para esto hace falta dinero. Pues coges 5 personas, las encargadas de finanzas. En aquellos tiempos éramos de las que cotizábamos a estas organizaciones. No solamente no nos pagaban, sino que dábamos dinero para mantener la organización. Es decir, que hay todo un sistema fluctuante de gente que puede aparecer, que lo hemos visto en el 8 de marzo, que puede pasar lo mismo, y luego hay un montón de gente que a través de las comisiones de la organización, de la propia práctica de la experiencia, dice, yo me encargo de esto. Hay jornadas, yo me encargo de organizarlas, yo hago esto, yo hago una ponencia, según grupos. Es decir, que sobre la marcha se va como perpetuando la organización. Es un sistema que luego ha funcionado en otros grupos, en internacionalistas, en ecologistas, en el movimiento antimili, en el pacifista, o sea, que luego se funciona de esta forma, no se eligen comités ejecutivos, sobre todo la falta de estructura quería hacer referencia a eso, a que no hay una línea de organización, ¿no? Que es, aunque sea horizontal, aunque sea circular, que no existe gente que ya la eligen y se queda, y no hay portavocías, no hay nadie que decide todo el tiempo lo que va a decir. Entonces, esto ha creado mucha inercia funcionando. Yo estuve hablando con las de Madrid para el 8 de marzo, que nos estuvieron contando cómo se hacía. Lo interesante que es que, por ejemplo, haya grupos para comparecer en prensa, que siempre se aparezca 2, que haya 8 o 16 personas que son las que comparecen, que se consensúa y se dice, porque tienes que contestar, tienes que decir algo para que no te salga una diciendo lo que se le ha ocurrido anteayer o lo que ya ocurre cuando la gente no piensa. Es decir, es una forma que es relativamente ágil para funcionar, pero que te requiere su constancia y su permanencia. Tú vas un día a una asamblea y no vuelves en 5 veces, pues a la sexta no pretendas llegar y decir, bueno, tienes derecho a estar, pero no pretendas llegar y decir y ser portavoz en la siguiente rueda de prensa. ¿Funciona a veces el caos? Pues sí, porque la asamblea decide una cosa,
pasa un mes, haces la siguiente asamblea, han cambiado, y dicen, pues mira, nos hemos equivocado, lo vamos a cambiar o vamos a hacer esto. Igual es porque hay otra gente diferente y piensa otras cosas. Quiero decir que la tiranía de la falta de estructuras que nos la escribieron, ya vemos lo que pasa con esto, tiene sus problemas, pero es una forma buena, pero a la vez tiene más cosas, porque estas asambleas y estos grupos, o sea, no solamente son asambleas, le llamamos de las asambleas, pero obedece a grupos, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba en un grupito de un barrio de Baracaldo, ni siquiera de Baracaldo. Después teníamos otro grupo de fábricas de margen izquierda. Después había otro grupo de todos los pueblos que iba viendo y barrios. Después había otro grupo, pues, de mujeres abogadas que tenían tal. O sea, había muchos grupos de ese estilo, y ahí es donde hacías la militancia más cotidiana, ¿no? Donde podías estar haciendo. Pero también había, y esto fue un poco cogiendo los elementos de los grupos de autoayuda, que tanto las radicales los funcionaron, de autoayuda y autoconocimiento. También había grupos, por ejemplo, los de antiagresiones y los de aborto, en el que se hacían grupos que iba la gente interesada y, si quería, contaba en qué situación estaba. Entonces se hizo, por ejemplo, una lectura pública muy frecuente de agresiones que sufrían mujeres en grupos reducidos, con lo que esto tenía, bueno, pues de poder contar en un sitio, de ver que en ese sitio efectivamente había mujeres, que lo que tú pensabas que pasaba en tu casa resulta que pasa en un montón de casas, o lo que te ha pasado en la calle resulta que a tu vecina también le ha pasado, con todo lo que tiene de socialización de importante. De ahí la importancia, uno de los elementos de estar solo mujeres y poder. Y entonces hicimos, por ejemplo, toda una lectura de las agresiones pública en estas asambleas o en estos grupos, pública en el sentido de que éramos varias, que la gente iba contando, y cómo entre todas podíamos ver cómo podíamos hacer, o qué tipo de cosas podíamos hacer. Y esto fue el embrión y el inicio de las casas de atención a mujeres, de las casas de mujeres agredidas. Nos fuimos a mirar por toda Europa cómo se organizaban. En concreto, en Pamplona, Coordinadora Feminista, pues gestionamos la primera casa, tanto de mujeres agredidas de refugio como de asesoría y consulta. ¿Qué se puede hacer cuando viene una mujer agredida? ¿Cómo se hace? Incidimos muchísimo en que la denuncia no era la solución, y si querían, que ningún recurso estaba sujeto a que se denuncie a la policía, porque si no querían denunciar había que darles todo tipo de recursos y todo tipo de apoyos, si una mujer lo decía. Es decir, en muchas formas muy alternativas que tenían mucho que ver con el acompañamiento, con la solidaridad con las mujeres, con todas las soluciones de las cosas colectivas, con la denuncia pública, que fue un tema, el de las fotos, que ahora vas a la cárcel directamente si lo haces, con la denuncia en el barrio, con la solidaridad del barrio, que muchas mujeres es que decían, ¿cómo voy a pedir yo solidaridad en un barrio donde todo el mundo sabe que este hombre me está pegando y nadie me ha ayudado, o donde vive su familia que le apoya? Pues todo esto se iba trabajando y se iba viendo. Entonces era una estructura que te permitía estas cosas, te permite mucho entonces era un poco, no estaba muy estereotipada, muy fijada, pero bueno, tenía sus resortes. Cada cierto tiempo se hacía una asamblea, cada cierto tiempo se reunía tal comisión, se tenía tanto dinero, cada cierto tiempo se hacían jornadas, luego se hacían monográficas. Es decir, había momentos en que se coincidía y momentos en que los grupos seguían trabajando. Se quedaba para hacer pancartadas, pintadas, fotos de los agresores, manis y demás. Después articulaba mucho, como le he dicho, el 8 de marzo, que fue, bueno, por primera vez en el 77 se empiezan a hacer los 8 de marzo, después articula mucho el 25 de noviembre, después empiezan a articular otros días, otras celebraciones, y luego las jornadas. Las jornadas va la gente allí, saca los temas y a debatir y tal. Entonces es una articulación que no está muy fijada y que, claro, no puedo decir mucho cómo está, pero allí nos funcionamos así. Seguramente en Salamanca tenemos otra fórmula, pero más o menos se va viendo, ¿no? Y cómo van funcionando. Lo que queremos decir es que es una cosa bastante amplia que te permite bien, ¿no? El tema de cuidados, yo cuando escribí el libro ese de los eslóganes, ¿no? Que movimiento de mujeres en movimiento de cuidados, lo que tratábamos de plantear, lo que yo trataba de comentar era, ya en los inicios, cuando empezamos a decir la plancha y la fregona para todas las personas, y eslóganes así que eran de aquel tiempo, ¿no? Y Manolo, la cena te la haces tú solo, y esas cosas, introducíamos, o sea, este libro trata de ver cómo se inicia a nivel de eslogan, que siempre es una mala copia de la realidad, pero sirve para agitar, y cómo ahora podemos seguir en lo mismo y cómo lo hemos ido perfectamente ampliando, ¿no? Entonces, no hablábamos
hablábamos del concepto cuidado, hablábamos del trabajo doméstico y de los servicios, decíamos, de las tareas de reproducción, ¿no? Había división en el movimiento, que sigue habiendo, y Silvia Federici, que es tan famosa ahora por otras cosas, era una de las que planteaba por el tema del salario del ama de casa. La mayoría de las asambleas no estábamos de acuerdo ni estamos con ese tema. Este debate sigue ahí, ¿no? Lo del salario del ama de casa, y bueno, por unas razones o por otras. Con todo esto, lo que hemos ido, o sea, con el tema de cuidados y con otros, hemos ido acumulando experiencia, empezamos por eso, y luego conceptualizando y apoyándonos en algunas académicas que nos han funcionado muy bien para conceptualizar este tema. Entre otras, pues todo el grupo de Dones y Trabal de Barcelona, que es un grupo muy interesante, que empezó a conceptualizar este tema y a decir, no solamente son, lo que contaba hoy a la mañana Cincha, no solamente son tareas de reproducción sin más, son tareas de socialización, de educación, de tal, y hemos ido aprendiendo. Entonces, se hace todo un estudio de qué pueden suponer los cuidados y qué pueden suponer el reparto de los cuidados, y qué puede suponer, y si se puede o no, o se tiene o no que monetarizar o que contabilizar o demás. Incluso se hace una autocrítica, porque a veces se cuida demasiado, y eso también, el movimiento feminista, yo creo que si tiene algo muy bueno, es que somos muy autocríticas en general con las cosas que hacemos. Y enseguida salió diciendo, bueno, pero al loro, que aquí no tenemos que estar todo el día hipercuidando a todo el mundo. Joder, que alguna se cuide a sí misma un poquito más y que no nos hagamos tampoco. O sea, que se va haciendo la creación y la contestación, ¿no? Y luego también se dice, bueno, y dentro de esta tarea de cuidados también entraría el que nos encargamos de hacer las asambleas, recogemos actas y tal. Bueno, pues también cuidado, porque esto igual es una división del trabajo que tiene todo el mundo, y que los más pobres del mundo también hacen esas tareas de cuidados con independencia del género. Es decir, que es una conceptualización muy flexible y que viene muy bien para este tipo de sociedad y para este momento en el que estamos. Y cuando ha dicho Cincha todo lo que estaba contando, obedece a nuestro modelo, porque nosotras enseguida, y uniendo un poco con lo que comentabas, sobre todo de las latinas, ¿no? Yo pertenezco a un grupo que se llama Emakume Internacionalista, que nos hemos dedicado a viajar por el mundo, que enseguida descubrimos que esto de viajar y de ir a los sitios venía muy bien, ya ir a los encuentros y a ir a todos estos sitios y ver. Y ahí, enseguida, el trabajo de cuidados, ¿con qué lo unimos? Pues con el trabajo de supervivencia que hacen millones de mujeres en el mundo de los países empobrecidos, que sirven para la supervivencia y que no son monetarizados, que no son pagados, que no dan derecho a pensiones y demás, con lo cual vamos a decir que dentro, si aquí cuidados lo tenemos muy claro, que es más un proceso familiar de socialización de tal, cuando nos vamos a otros sitios, yo creo que estas conceptualizaciones, y gracias a ellas, hemos podido aprender que es que el cuidado es que es mi huerta, es que es mi grano, es que es dar de comer a toda esta gente y por ello no percibir nada, todo lo importante que es, y poner, no sé, sobre la mesa, ¿no?, todo lo importante que es todo eso. Entonces, esa es una conceptualización que yo creo que se está actualizando todo el día y bien interesante, ¿no? Y luego una cosa que es importante, ¿no?, ver, o sea, en qué momento estamos ahora, ¿no?, que une con el interclasismo y con la ofensiva neoliberal, ¿no? O sea, realmente ahora nos damos cuenta de que lo que yo os he contado, que decíamos, ¿no?, de cómo estábamos las mujeres, de lo que reivindicamos, y cuál es la situación de ahora. Imaginaros que en el año 75 no solamente no sabíamos lo que era una mujer inmigrante o migrada que venía, sino que todas éramos, o sea, teníamos la mayoría de la población fuera. Éramos, quiero decir, la mayoría, éramos más gente que estaba fuera que la que recibíamos, que no recibíamos a nadie. ¿Quién iba a venir a este? Que habíamos entrado en el plan Marshall de apoyo, que éramos un país denominado en aquellos tiempos subdesarrollado, con todo lo que quiere decir y con todas las críticas, pero era así. ¿Quién iba a venir? Nosotras no sabíamos lo que era una segregación y una discriminación racial. Los negros americanos que conocíamos eran los de las bases, vivían mucho mejor que cualquiera, les traían incluso la comida en aviones de los sitios donde vivían. No conocíamos el tema, teníamos el tema gitano, que es un tema que tiene connotación de racista y demás cosas, pero no conocíamos. Es decir, que nosotros podíamos hablar, por ejemplo, en la palestra y en la primera reivindicación, y además que dio lugar a unas asambleas muchas veces muy dolorosas y de debate muy profundo, fue el tema de las trabajadoras de hogar. En aquellos tiempos, las empleadas de hogar no tenían ni seguridad social obligatoria.
Después de tanto tiempo no hemos conseguido mucho más, pero para nada eran mujeres que venían de las partes más pobres de la península a las partes donde habría más industrialización o donde habría más dinero, donde habría mejor situación. Y eso lo pusimos, pero ¿de dónde íbamos a pensar o de dónde íbamos a unir eso con la gente de inmigración que no venía? En segundo lugar, el otro sector por el que batallamos, y fue en las jornadas de Euskadi donde se hizo visible con sus propias reivindicaciones, el mundo de la prostitución, que en Bilbao estaban en las Cortes, ¿no?, que era conocido como el barrio de la Palanca, y ellas aparecieron ahí con las reivindicaciones, eran todas de nacionalidad española. ¿De dónde íbamos a pensar que con el tiempo el segundo sexo se iba a hacer un cruce importantísimo con la nacionalidad? Lo que no pueden, o sea, cuando nosotras conseguimos tener, vamos a decir, una situación de más igualdad, no te puedo decir que no puedes firmar un contrato, no te puedo decir tal, resulta que pretenden cargar sobre nuestras espaldas la situación de secundariedad de las mujeres que vienen de fuera en pro de la nacionalidad, porque no tienen la nacionalidad. Y esto fue, en concreto utilizamos el 92, me cago en el 5º centenario, utilizamos como paradigma diciendo no vamos a cargar sobre nuestras espaldas ni sobre las espaldas de ellas nuestra liberación. Nuestra liberación estará conseguida cuando consigamos ser nosotras libres, pero no porque las tareas del hogar tengan que ser dedicadas a otras mujeres o a otras personas o contratadas con otras personas que no tienen derechos. Este fue un elemento para nosotras y sigue siendo fundamental de vinculación con las mujeres, digo sobre todo latinoamericanas, pero mujeres que no tenían la nacionalidad. Este es un tema fundamental porque nosotras sabíamos que cuando dejamos de ser el segundo sexo, más o menos, empezó a haber un tercer sexo, que eran las mujeres que venían de fuera para hacer estos trabajos, y que solamente amparándose en que eran mujeres y en que eran de un estereotipo que más o menos encajaba y en que no tenían la nacionalidad, que nosotras encima no queríamos esta nacionalidad, también hay que decirlo, se utilizaban eso para secundarizar todavía más a las mujeres y encima para dividirnos, porque la mayoría, por eso digo que las asambleas eran dolorosas, la mayoría de las veces decía, porque tú tienes una empleada de hogar, y nunca se visibiliza al varón que tiene una empleada de hogar, muchas veces el dueño de los dineros. Pero bueno, dejando eso, fue un tema y sigue siendo un tema muy, muy interesante y que a nosotras nos interesó mucho. A nosotras, yo desde el punto de vista igual de Emakume Internacionalista y de todo lo que hemos tratado de hacer con otros sitios, pues sí que tratamos siempre de vincular. O sea, no es fácil vincular. Todo lo que decimos de cuidados, del modelo de familia, cuidado, es para aquí. Y es para este momento. O sea, si del movimiento decimos que es para aquí y es para este momento y fue para un momento, con esto muchísimo más. O sea, no podemos pensar que la mayoría de la gente vive en familias como nosotras, más o menos nucleares de esta situación, que tiene seguridad social o ha tenido. No podemos pensar. Entonces aprendimos, y Dolores Juliano yo la cito siempre porque nos enseñó mucho de esas cosas, a decir, las mujeres de todo el mundo están resistiendo y están luchando. No como nosotras, no. Porque si no estuviesen luchando, las habrían eliminado. La violencia machista habría terminado con las mujeres, como ha terminado con cantidad de colectividades, de indígenas, como ha terminado con cantidad de cosas. La violencia por sí misma puede terminar. O sea, que estas mujeres están luchando y tienen recursos. Y lo que tenemos que saber es con qué recursos luchan, porque deslocalizadas y desubicadas de su sitio, estos recursos desaparecen. Esto con medicinas y con cosas así, con los métodos de aborto se veía perfectamente. Mujeres que en nuestras zonas sabemos cómo se hacen las cosas, son zonas rurales, te desubican a un sitio donde no tienes los elementos naturales que te pueden funcionar, o las redes personales, o las redes de autoridad, o las redes de asistencia, o las redes de apoyo, desubicadas no pueden hacer nada. Entonces veíamos, vamos a ver, en sus sitios, cómo responde, porque nosotras enseguida decíamos, te pega un marido, le denuncias y ya está. Entonces muchas mujeres nos decían, es que esto no funciona así, nosotras no funcionamos así. Vamos, entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué pasa en vuestro pueblo? ¿Qué pasa en vuestra comunidad? ¿Qué es la justicia comunitarista? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quitar esa justicia que tenían para poner la nuestra, que es mucho peor, o que es igual de mala, vamos a decir? Entonces, todo este debate a mí, con el comunitarismo, me parece interesantísimo. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hemos tratado de hacer casi siempre, y si estos grupos de autoayuda nos servían para algo, era para decir, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Y qué has hecho cuando te ha pasado? Y luego cuestionar y preguntar a nuestras madres cómo lo hicieron y cómo respondían. No nos decían nada, no nos contaban nada, pasaron la guerra, no nos dijeron nada. Y con el tiempo nos empezaron a contar. ¿Qué pasó en la posguerra? ¿Cómo resististeis a la posguerra? ¿Qué os hacían? ¿Cómo contestabais? ¿Quién os ayudaba?
Todo eso son elementos fundamentales para la supervivencia de las mujeres, pero no queremos solo supervivir, queremos vivir mejor. Entonces, bueno, a mí me parece importantísimo lo que has dicho y en eso como que tratamos de estar. Lo que pasa es que a veces, primero, cuando hablamos de la época del 75, no podemos hablar de la gente inmigrante porque no teníamos, éramos nosotras prácticamente, ¿no? Entonces, teníamos la realidad que tenemos. Pero sí que somos muy conscientes de cuando se empieza a legislar con temas de inmigración, que es a partir del 85 con la primera ley, en temas de género, que es cuando el PSOE más o menos está, no solamente no se está pensando en las mujeres inmigrantes, sino que se las está excluyendo. Y la primera ley bronca que tuvo la ley de violencia de género fue que excluía a las mujeres inmigrantes, sobre todo las que no tienen papeles y toda la situación. Entonces eso sí que me parece muy importante. Luego la última sería el tema de la politización, ¿no? Y cómo. Claro, también eso hay que conocer la realidad. Cuando el movimiento feminista nace en el 75, este movimiento del que estoy hablando, lo que existía antes no era un movimiento feminista, rupturista y demás, ¿no? Que se llama feministas mujeres, movimiento de mujeres organizadas. La mayoría de la contestación, pero también cuando nace el movimiento ecologista y también cuando nace el movimiento pacifista y antimilitarista, la mayoría de la gente que contestaba o sea, no era un movimiento supermasivo y la vanguardia en los partidos. La mayoría de la gente estaba en los partidos o alrededor de los partidos, porque los partidos políticos realmente vehiculizaban la oposición y la alternativa, porque eran igualmente prohibidos los movimientos que los partidos. Entonces, quien tenía capacidad para poder resistir en la clandestinidad era un partido. Nosotras, desde el movimiento feminista, no podíamos permanecer en la clandestinidad. ¿Os imagináis con este sistema de alegrías, de que íbamos con las guarderías y todas en la calle? Esto no es un elemento de funcionamiento en la clandestinidad. Es decir, nosotras cuando vamos al movimiento feminista estamos muy politizadas porque ya somos contra la dictadura. Entonces, claro, esto nos favorece mucho la politización, porque ya tenemos un análisis, pero también nos favorece mucho, que después nos han favorecido más los análisis políticos que hemos hecho tan lúcidos de la alianza del capitalismo y el patriarcado. Nosotras tenemos una conciencia de clase y un conocimiento de clase y una apuesta por la clase obrera de primer orden, eso está fuera de duda. Discutíamos, ¿a quién le importa aquí la duquesa de Alba? Era el modelo de intervención. Mira, que le den por el fly a la duquesa de Alba. Nosotras, todas las mujeres, la mayoría, eran currelas de un sitio. Y las que no curraban en una fábrica, en un sitio, en un trabajo, estaban de empleadas de hogar en otro sitio. O trabajaban por horas sin tener nómina ni seguridad social. Quiero decir que la conciencia de clase es que se daba por supuesta. Casi no había, la conciencia de clase en un nivel, la apuesta por la clase, luego la conciencia de la clase, como ha comentado, habría que ver un poco lo que supone. Eso se daba, por supuesto, ya está. Entonces hacías ese debate, decía, no, nosotras estamos por esto, no nos importa un bledo las ricas, nos importa no sé qué, si salen beneficiadas, estupendo y tal. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué ha pasado ahora? Claro, es que ahora tenemos un sector de economía sumergida, de gente completamente marginada, que es que antes equivalía a la gente más pobre, pero que no era un problema de derechos, era un problema de que siempre esta sociedad ha tenido gente ahí en los márgenes, ¿no? Pues sectores de medio delincuentes, sectores de medio de drogodependientes, sectores de tal, que estaban en los márgenes, pero ahora, claro, ahora el sistema. Nosotras en nuestro tiempo aspirábamos a ser una currela, y ser currela y tener un trabajo era fundamental. Tener seguridad social era lo más importante en nuestra vida. Para ser independientes y tener un curro con seguridad social era fundamental. Y ahora, y enseguida te querías hacer fija de ese sitio donde estabas y ya estaba, y te hacías enseguida. Y ahora, con tantos modelos de contrato, con la facilidad que hay para que la gente está trabajando sin ningún tipo de seguridad social, con el sistema que existe de gente inmigrante que no tiene con el sistema de explotación en las narices de estos señores y de toda la inspección, es que esto, aspirar a tener un trabajo, no, es que ya no existe, o sea, no existe, ha cambiado muchísimo. Entonces, eso también tienes que ir como reactualizando. Y desde luego lo que tienes que ver es que solamente el sistema, le puedes hacer entrar en quiebra en cuanto le hagas generalizar todos los derechos para todas las personas. En cuanto consigas que eso se generalice y que realmente si todo el mundo tiene derecho a la seguridad social, todo el mundo tiene derecho porque trabaja la seguridad social y no porque es familia de, ¿no? Una de las primeras cosas que reivindicamos es ya basta de pensiones de viudedad, ya basta que las mujeres tengan el derecho a la asistencia sanitaria por ser la mujer de un señor que cotiza a la seguridad social. Entonces, por la universalización de las asistencias. Es decir, que ahora yo creo que la pelea y los planteamientos se sitúan en otro lugar.
Ahora tú tienes que plantear, nosotras queríamos tener seguridad social para tener derechos, ahora tenemos que plantear la sanidad universal para todo el mundo, la educación universal para todo el mundo, salario universal para todo el mundo y luego, por encima de eso, que consiga un trabajo. Es decir, plantear mucho un término que alguna dice, en términos de ciudadanía, en términos de personas que tienen ni vinculado a la familia ni vinculado al trabajo. Las dos trampas grandes que tiene, y que esa es la alianza capitalismo y patriarcado, es que se vincula el trabajo asalariado a la seguridad social y a las prestaciones, no solamente de salario, sino de derechos sociales, y la familia que te da lo que no te termina de dar el trabajo, que es a las mujeres y a las criaturas. Esa vinculación, que entre otras la analiza la Federici estupendamente, esa vinculación que se produce cuando la familia pasa a cumplir el papel que pasa a cumplir, hacer las tareas domésticas de reproducción y las mujeres a no tener trabajo asalariado y hacer el trabajo en la familia, el trabajo de cuidados, y los hombres, en general, hacer el trabajo de fábrica, hacer el trabajo asalariado y tener seguridad social no solo para ellos, sino para los demás, eso hay que romperlo. La familia no puede ser sustitutivo del trabajo o de las prestaciones que han ido asociadas al trabajo, mejor dicho, ni del salario, pero sobre todo ni los derechos sociales. Porque las mujeres, si hemos tenido aquí derechos sociales, mujeres inmigrantes, es porque nos hemos casado con señores que trabajaban o porque teníamos padres que nos daban la seguridad social. No teníamos derecho a la seguridad social y ahora hay pensiones de viudedad. ¿Cuántas mujeres tienen pensiones de viudedad? ¿Cuántas mujeres todavía van con la tarjetita del marido como beneficiarias de la seguridad social porque es el que trabaja? ¿Y cuántas mujeres no tienen ninguna pensión de jubilación? Porque tienes que tener un tipo y tienen una pensión de viudedad si se han casado. Y si el señor se ha casado 2 veces, comparte la pensión de viudedad con otra señora. Y si no ha tenido la suerte de casarse, que en este caso sería una suerte, no tiene derecho a la pensión o se la tiene que pelear en el Tribunal Supremo a ver si era pareja de hecho o no era. Es decir, que la situación en la que viven ahora las mujeres migradas, que viven ahora en el Estado, mucho comparten con las mujeres casadas de nuestra época. Y eso es muy importante porque tú ves que hay como un corrimiento y tu sitio lo va ocupando otra. Y no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que nuestro sitio que ocupábamos desaparezca para todo el mundo y que haya un sitio como persona. Por eso decíamos lo de todos los derechos para todas. Yo tengo derecho a tener mi seguridad social, mi asistencia sanitaria, mi pensión cuando no pueda currar, mi derecho de baja cuando esté enferma, todo tipo de asistencias y que no vaya asociado al trabajo y que tampoco tenga la trampa de que si no va asociado al trabajo va asociado a la familia, a ninguna de las dos cosas. Entonces, hay que hacer seguramente un esfuerzo para explicar, y lo hicimos, ¿no? Teórico, nos lo han hecho, que capitalismo y patriarcado se han unido en un momento. Pero hay que hacer el esfuerzo todo el tiempo constante para ver cómo van funcionando paralelamente y cómo siguen cada vez más unidos, ¿no? Entonces, cuando te da una vuelta de tuerca la opresión capitalista, el mundo neoliberal, te da una vuelta de tuerca la opresión familista. Se cambia, ya se pueden casar gente del mismo sexo. Sigue el matrimonio y la familia con sus hijas, con sus hijos, a poder ser biológicos como estaban, con la herencia, con todo. Esto es lo que en aquellos tiempos tratábamos y pensábamos que esto se acababa con decir, venga, rompemos con la familia patriarcal y hacemos, no, rompemos con la familia de este modelo, ¿no? No sé si hay alguien que quiera preguntar algo más o alguna intervención. Si no, pues... ¿sí? Cuando hablas de lo de los derechos sociales vinculados a... Has dicho trabajo, pero me imagino que te refieres al empleo, ¿no? Trabajo remunerado, no a trabajo en general. Y has incluido los ingresos, estaba hablando de que defiende la renta básica universal, me imagino, ¿no? Bueno, es otro debate y no lo vamos a empezar, pero renta básica universal yo creo que en una sociedad opulenta como esta, para este sitio, para este momento, ya está, renta básica universal. Bueno, pues muchas gracias a Begoña Zabala, un aplauso. Y nada, que el ciclo continúa mañana tenemos a Chincha.